Bueno, vamos a comenzar con nuestra clase porque ya han pasado 3 minutos desde que comenzamos la sesión. Abigail también se está conectando. Génesis Orobio es Justin. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra clase. Vamos a compartir pantallita para terminar con nuestra clase rápido. Por favor, enciendan sus cámaras. Listo. Vamos a compartir pantalla. Como pueden darse cuenta, vamos a ver los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, el AD y el ADN. Primero vamos a ver este interesante video acerca de qué son los ácidos nucleicos para poder tener un concepto, es decir, que no estemos en cero acerca de los ácidos nucleicos, es decir, que tengamos una idea. Por favor, me avisan si al yo apagar el micrófono no me escuchan. ¿Listo? En este video vamos a revisar a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos van a estar formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Y así como los polisacáridos están formados por monosacáridos, las proteínas están formadas por aminoácidos, así los ácidos nucleicos van a estar formados por nucleótidos. Es decir, el nucleótido es la unidad fundamental de los ácidos nucleicos. Los nucleótidos van a estar formados por tres partes. Van a tener un azúcar pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. El azúcar pentosa puede ser ribosa en el caso del ARN o bien desoxirribosa en el caso del ADN. Mientras que las bases nitrogenadas se van a dividir en dos tipos. Tendremos a las purinas, en donde están incluidas a la adenina y a la guanina. Si te das cuenta, están formadas por dos anillos. Y también tendremos a las pirimidinas. En este caso se encuentran la citosina, el uracilo y la timina. Estas te puedes dar cuenta que están formadas por un solo anillo aromático. Y por último tenemos al grupo fosfato. Este sirve principalmente para que los nucleótidos se puedan unir. Cuando los nucleótidos tienen un grupo fosfato, reciben el nombre de monofosfatados. En cambio, si tienen dos grupos fosfato, se van a llamar difosfatados. Por último, si tuvieran tres grupos fosfato, se van a llamar trifosfatados en el caso del ATP. El ADN es el principal componente de los cromosomas, y cada uno de sus nucleótidos va a tener como azúcar pentosa a la desoxirribosa, por eso su nombre, ácido desoxirribonucleico. El ADN va a estar formado por dos largas cadenas de nucleótidos colocadas en espiral. Estas le dan una forma de doble hélice al ADN. Estas dos cadenas de nucleótidos van a estar conectadas por medio de las bases nitrogenadas que van a formar puentes de hidrógenos entre sí. Las bases nitrogenadas presentes en el ADN son la adenina, timina, guanina y citosina, y se unen siempre la adenina con la timina y la guanina con la citosina, o bien la timina con la adenina y la citosina con la guanina. La cantidad y el orden en el que se encuentran las bases nitrogenadas puede variar con respecto a cada gen. El gen contiene el mensaje clave que se conoce como código genético. El ADN se encuentra almacenado en los cromosomas en el núcleo de la célula, también se encuentra en la mitocondria o bien en los cloroplastos. Las tres funciones principales del ADN son: 1. Almacenar la información genética. 2. Copiarse a sí mismo en un proceso denominado replicación. Y 3. Transmitir la información genética de una generación a otra. Revisemos ahora al ARN. Los nucleótidos del ácido ribonucleico van a contener al azúcar pentosa conocida como ribosa, por eso su nombre, ácido ribonucleico, porque contiene ribosa como azúcar pentosa. El ARN va a estar formado por una sola cadena de nucleótidos, dándole a este una forma lineal. Las bases nitrogenadas presentes en el ARN son adenina, uracilo, guanina y citosina.
Te puedes dar cuenta que son las mismas bases nitrogenadas, solo que en vez de timina, ahora se tiene uracilo. Existen tres tipos de ARN que se forman a partir del ADN por un proceso denominado transcripción. El ARN mensajero, este se encuentra en el nucleolo de la célula y es el responsable de llevar la información desde el gen del ADN dentro del núcleo hasta los ribosomas, donde se va a llevar a cabo el proceso de síntesis de proteínas. También se tiene al ARN ribosomal. Este se encuentra en los ribosomas, cuya función es codificar el mensaje en un proceso llamado traducción y unir a los aminoácidos para formar a las proteínas. Por último tenemos al ARN de transferencia. Este se encuentra en el citoplasma de la célula y su función es transportar a los aminoácidos desde el citoplasma hacia los ribosomas para que se unan y se forme una proteína. Con esto tenemos entonces que el ADN se replica para formar más ADN y también se transcribe para formar ARN, mientras que el ARN lleva la información genética desde el ADN hacia los ribosomas, en donde se lleva a cabo el proceso de traducción para sintetizar a una proteína. Este proceso de replicación, transcripción y traducción se le conoce como el dogma central de la biología molecular. Listo. Como pueden darse cuenta, los ácidos nucleicos son un poquitito complicados, pero absolutamente nada de otro mundo, nada de que no se pueda entender. Y otra cosa que no me puedan, que yo no les pueda explicar, yo les puedo explicar todo con toda la paciencia del mundo. Siempre busco la manera más fácil de explicarles. Ahora sí, a ver, comencemos. Los ácidos nucleicos son moléculas que son importantes, que están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. ¿Alguien me tiene que decir algo? Sigamos. Los ácidos nucleicos son moléculas importantes formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. No lo olviden. Tal vez les salga esa pregunta en el examen. Puede ser. Tienen la información necesaria para hacer proteínas. Disculpen, chicos, estoy un poco enfermo. Están hechos de unidades llamadas nucleótidos, que tienen tres partes. Una pentosa, que es un tipo de azúcar, por así decirlo, así tal cual imagínense, un tipo de azúcar, una base nitrogenada y un ácido fosfórico. Cuando se une la pentosa y la base nitrogenada se llama nucleosóido. Y cuando se le agrega el ácido fosfórico se convierte en un nucleótido. Acuérdense, cuando se une la pentosa y la base nitrogenada se llama nucleósido. Y cuando ya se le agrega el ácido fosfórico se convierte en nucleótido. Entonces, ¿qué son los ácidos nucleicos? Son ácidos, son moléculas importantes formadas por hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Hay, disculpen chicos, que me pica muchísimo la garganta y entonces como que se me va la voz. Hay distintos tipos de ácidos nucleicos. Hay dos tipos que son totalmente principales de ácidos nucleicos. El ADN, el que tenemos en todo el cuerpo, es un tipo de ácido nucleico muy importante. El ADN vendría siendo un ácido desoxirribonucleico y el ARN, que también es algo que tenemos en el cuerpo en cantidad abundante, el ARN viene del ADN, no se olviden. Vendría siendo también, este sería ácido ribonucleico. Recuerden, el ADN es ácido desoxirribonucleico y el ARN es ácido ribonucleico. La diferencia entre ellos es el tipo de pentosa que tienen. La ribosa para el ARN y la desirribosa para el ADN. Lo único que cambia es el desi, si se pueden dar cuenta, en varios nombres. Ahora hablemos de las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son compuestos que forman
la parte de la información de la historia en los ácidos nucleicos. Es decir, si quieren entender por completo una base nitrogenada, tienen que ver toda la información. Es así como se dividen en dos grupos, purinas y pirimidas. Esto en el ADN se une con la adenina y la guanina con citosa. En el ARN, la uracilo, que reemplaza la timina por el resto. Y así se pone a la par de todas las bases y ya no quedan diferentes, es decir, ya quedan de la misma categoría gracias al proceso que acaban de pasar, a que se unieron, a que se separaron, según el proceso que se haya dado. Ahora, ustedes me van a ayudar a leer, me van a ayudar a leer el ADN. Vamos a ver. Por favor, Carla, ¿me ayuda a leer el ADN? El ADN, Sí, el ADN. espérame. El ADN ácido desoxirribonúcleos. Desoxirribonucleico. No te Es un, preocupes. es un ácido nucleico formado por nucleótidos deso- desoxirriba- de desoxirribosa, Excelente. conocido como desoxirribonucleótidos. Ay, no, qué horrible. Habitualmente se encuentra en forma de doble cadena, aunque algunos virus poseen una cadena sencilla de ADN. Perdón. No te preocupes, Carla, estos nombres son súper complicados. Ni siquiera a veces yo, que he estudiado tanto esto, los puedo decir, porque son tan complicados. Imagínense para aprendérselos al pie de la letra, que antes la educación era te aprendes todo al pie de la letra, nada de que te doy un video o te resumo y te lo digo en pocas palabras, no. Imagínense lo difícil que era. Ahora, me ayuda por favor, Abigail. Abigail, por Ya. favor. Ya. Para formar la doble cadena existe una complementariedad entre las bases nitrógenas, emparejándose siempre la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Entre la primera pareja se establecen dos fuentes de hidrógeno, mientras que en la pareja de guanina y citosina se establecen tres. Gracias, Abigail. Jessica, ¿me ayuda con esto? Jessica Villón, por favor, me ayuda. Listo, parece que Jessica no puede hablar por el momento. Lo voy a leer yo. Dice, Sí, disculpen, es que estaba ocupada. ya, está bien, no te preocupes. Lo de azul, ¿verdad? Sí. Ya, esta ley de complementariedad de bases hace que las bases nitrogenadas queden hacia adentro de la cadena de ADN unidas por puentes de hidrógeno, lo que otorga una gran estabilidad o de molécula a la molécula. Ya, muchas gracias. Exacto, de eso mismo vamos a hablar en estos momentos, del ADN. El ADN es una molécula fundamental para la vida. Está hecha de nucleotidos de dexorribonucleosona. Normalmente están en forma de doble cadena. Imagínense que están así, literalmente así. Aunque algunos virus tienen alguna sola cadena.
Las bases nitrogenadas que ya escuchamos en la anterior explicación se emparejan siempre, siempre. Adenina con timina y guanina con citosina, recuerden. Siempre las bases nitrogenadas se emparejan de esta manera. Adenina con timina y guanina con citosina. Esta complementariedad, este equipo, este grupo y la formación de puentes de hidrógeno hacen que la molécula sea estable. Siempre tienen que estar de esa manera agrupadas. Si no están de esa manera agrupadas, no va a salir las cosas bien. Vamos a tener enfermedades, vamos a tener algún problema o incluso algunas células cancerígenas. Ahora hablemos de la estructura del ADN. El ADN tiene polaridad con un extremo, vamos a llamarlo extremo 5, y el otro extremo, extremo 3. Las dos cadenas de ADN son antiparalelas, es decir, no, ¿cómo pueden darse cuenta? Por algo le puse 5 y al otro 3, porque son desiguales, e incluso los números son bastante lejanos, disparejos. Esto quiere decir que van en direcciones opuestas, mientras que uno crece, el otro disminuye. Pero aún así se enrollan juntas para formar la doble hélice que les digo. ¿Qué es su estructura secundaria? Para empaquetarse, para emparejarse aún más, se unen a proteínas llamadas histonas y forman nucleosomas. Estas estructuras se compactan para formar los cromosomas. Esta es la estructura que tiene el ADN. Entonces, ¿qué decimos? Que tienen polaridad, que tienen un extremo y otro, que son cadenas que parecen doble hélices y que corren en direcciones opuestas. Ahora, a mí me parece muy interesante pensar en el descubrimiento del ADN. ¿Quién fue esta persona que pudo descubrir el ADN? Vamos a verlo aquí. Miren. El descubrimiento de la estructura del ADN se debe a James Watson y Frank Crick, con la ayuda de Rosalind Franklin, quien consiguió fotografiar mediante rayos X las moléculas de ADN. Estos tres personajes, chicos, acuérdense que en el último cuestionario tuvimos imágenes. Será así mismo. Les puedo preguntar, ¿quién es Francis Crick? Y ustedes, si se dan cuenta, estos hombres tienen hasta la misma calva. Son igualitos, pero tienen su diferencia. Dice, James Watson y Francis Crick fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina en 1962 por el descubrimiento de la estructura de la molécula del ADN y su importancia para la transferencia de la información en la materia viva. Ella es Rosalind Franklin, que fue una química inglesa que consiguió fotografiar a la molécula de ADN mediante una difracción de rayos X. Una de estas fotografías llegó a Watson y a Crick, quienes la utilizaron para formular su teoría de la doble hélice. Rosalind murió a causa de enfermedades provocadas por las repetidas exposiciones a la radiación. Miren, ella, por investigar tanto, y créanme que por eso ustedes cuando se hacen una radiografía o algo así, le dicen no se ponga aretes, incluso si tiene brasier, quítese el brasier, ya por los pequeños pinchitos de metal que tiene atrás, nada de metal. Pero imagínense, ella estaba todos los días ahí de seguro con su uniforme, no estaba desnuda, tenía que estudiar a los pacientes tal y como estaban, tampoco podía estar desnuda. Entonces, me imagino que eso fue matándola poco a poco. Pero gracias a ella pudimos ver, gracias a una toma de ADN y a la toma de ADN, de la toma de rayos X, pudimos saber lo del ADN, claro, también junto a James Watson y Francis Crick. Estos tres, los tres, no solo los dos hombres, recibieron el Premio Nobel a la Medicina de 1962 por su descubrimiento, ya que sin Rosalind ellos no hubieran podido completar su experimento.
Ahora, por último, las funciones del ADN. El ADN contiene información genética para sintetizar proteínas y se duplica antes de que una célula se divida para pasar la misma información a las células hijas. Este proceso se llama replicación, tal y cual sacáramos una copia. La secuencia de nucleótidos del ADN determina qué proteínas se producen en un organismo, ya que no se puede generar cualquier tipo de proteínas. Por ejemplo, les doy un ejemplo, la leche. Hay personas que no pueden tomar leche, que son intolerantes a la lactosa. Ya, en este caso, ese organismo trabaja arduamente para decir, no, aquí no puede estar la proteína de la leche, entonces no podemos tener ese suero. Y ahí trabaja constantemente. Y eso, la mayoría de personas con intolerancia a la lactosa nacen así. Por eso ya es algo que viene a ser parte del ADN. Y entonces, chicos, con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Tenemos 2 tareas hasta las 10 de la noche. La primera, realice un resumen explicando qué son los ácidos nucleicos, su estructura básica y su función en los organismos vivos. La segunda, busque ejemplos cotidianos de la vida diaria donde se encuentren presentes los ácidos nucleicos, como en alimentos o productos de uso común, y haz una lista de ellos. Esta lista puede ser de 5, de 3, lo que ustedes encuentren, chicos. No se preocupen, ay, mis, que no encontré más de 3, no se preocupen. Si encontró 3, ponga 3. Si encontró 10, ponga 10. Entonces, ¿alguien tiene alguna tarea que no le haya revisado y le haya presentado atrasada? Señorita, creo que yo voy a presentar, creo que el día sábado yo no estuve en casa, estuve en Ponce y creo ya voy a revisar ahorita si le he presentado la tarea. Con todo Ya, ahí para, igual me escribe por el chat, por favor, ¿ok? ya. Ya, ok. Que así me han estado escribiendo sus compañeros y ha sido muy sencillo para la parte del docente y la parte de ustedes. Ustedes revisan inmediatamente, yo les digo, ya revisé y ustedes confirman y sin ningún problema tenemos. ¿Alguien más? Justin, ¿se puso al día ya o aún le falta? Aún me faltan, Lice. Ya, ahí me avisa, ¿ok? Ya. Listo, entonces sin más preámbulos. Chao chicos, disfruten su tarde. Chao, Chao. Lice.